Hola, hermanos, el día de hoy, no, 12 de noviembre del 2024, casi me confundo, es martes de la 32ª semana del tiempo ordinario. En algunas partes, aquí en mi país, hoy tenemos memoria obligatoria, la de San Josafat Kunshewicz, obispo y mártir, por eso el color rojo en la publicación el día de hoy, ¿no? Se trata de un mártir lituano muy interesante, nacido en Volodymyr de Volinia en el año 1580. Era de una familia de ortodoxos rigurosos, pero muy rigurosos, pero resulta ser que cuando él se va a Vilna a estudiar, alrededor del año más o menos, tenía 12 años más o menos, ahí empieza a darse cuenta que, estamos en 1592, que lo que se decía con respecto a la iglesia, cuidado, la iglesia uniata, la iglesia de los católicos ortodoxos rutenos, que estaban en unión con la Santa Sede, esta es la clave del asunto, pues no, él se da cuenta, no es todo lo que me han dicho a mí. Y realmente creo que efectivamente lo que está detrás es que la iglesia fundada por Cristo sobre Pedro es la iglesia que es la iglesia verdadera. Y así que por lo tanto, al contrario, yo veo grandes valores y sobre todo leyendo los padres de la iglesia, él se da cuenta que no, que el camino es alcanzar la unión pues de los greco-católicos, sí, pero de los greco-católicos también con los ortodoxos. Y entonces, o con los greco-ortodoxos, ¿no? Y de ahí viene, entonces se va al monasterio basiliano, de San Basilio, de la Santísima Trinidad, ahí vive como ermitaño durante varios años, ahí entonces él de alguna manera va fortaleciendo su fe, su convicción, y entonces pues sencillamente se da cuenta que no, y entra en la Iglesia Católica y se queda ahí para siempre. Todos sus escritos van a girar en torno a este tema. Como les digo, gran lector, conocedor de la patrología, de la patrística, y pues de ahí vendrá todo. Entonces, al ir profundizando poco a poco en la figura de la tradición de los padres de la Iglesia, se da cuenta que ellos son los verdaderos depositarios, los verdaderos transmisores de la fe verdadera, valga decirlo. Entonces, por eso empieza a trabajar, sobre todo leyendo los padres griegos, los padres, acuérdense que la patrología se divide en padres latinos y padres griegos, es una manera de dividirlo, o sea, los que escribieron en latín y los que escribieron en griego. Se les puede llamar padres orientales también, si quieren ustedes, pero bueno, entonces se va dando cuenta que al ir despreciando el pensamiento de estos padres, pues se fue dando esa ruptura que terminará lógicamente con la ruptura del 1054 entre la Iglesia católica, latina, romana, como le quieran llamar, y la Iglesia ortodoxa como tal. Y entonces él se decide a trabajar directamente en torno a este tema y, como les digo, entra, como había entrado en la Orden de San Basilio, entonces empieza él un proceso de, llamémosle, de renovación, trabajaba grandemente con el tema de la unidad, fue ordenado sacerdote en 1609, se trataba de una persona, como le diría, muy austera, como todo un ermitaño, ¿no? Luego, en 1617, perdón, es nombrado archimandrita de su propio monasterio, y entonces quiere decir que tenía el título como que si fuera el superior, el abad, para que me explique. Y luego fue ordenado obispo de Polotsk, que eso es en Bielorrusia. Acuérdense que toda esta zona es bastante compleja, ¿no? Bueno, fíjense, se cuentan, los biógrafos hablan mucho de cómo le llamaban el secuestrador de almas, o sea, porque realmente él lograba, funda varios monasterios, también funda un monasterio en Witten, en Sirovice, y luego, como les digo, fíjense, realmente fue nombrado obispo de Wittensk y luego coadjutor de Polotsk, y luego pasa a ser el arzobispo de Polotsk en 1618. Y entonces ya le digo, miren, él estaba convencido de que se podía respetar la pluralidad, que es lo que creemos, los que tenemos fe. Claro, o sea, hay tradiciones bellas, hermosas en el mundo ortodoxo que están ancladas en los apóstoles, hombre, y eso no lo podemos negar, pero no deberíamos de estar separados. No deberían de ser razones para la... Miren, la diversidad nos ayuda, al contrario. La belleza, la riqueza, el respeto, el amor que tienen los ortodoxos a la liturgia, a la Santísima Virgen. Por cierto, él era gran
devoto de la Virgen de Czestochowa, ¿no? Vamos, una cosa extraordinaria, ¿no? Y el Papa San Juan Pablo II también lo era, hay que decirlo. Pues entonces ya les digo, bello, él se da cuenta, todas estas expresiones teológicas, litúrgicas, todo eso debe contribuir. Y entonces por eso, igual el problema de la lengua, todo eso, él dice, no hombre, lo importante es mantener la fidelidad a Pedro, la fidelidad a la tradición de los padres de la iglesia y adelante. El asunto es que donde él nace en esta época, esta zona es parte de lo que se llama Ucrania, por eso quiero hablar de él también, en la parte abajo de los Cárpatos, ¿ok? Que entonces en ese tiempo, en el siglo XVII, forma parte de Checoslovaquia y que luego, después de la Primera Guerra Mundial, esa parte va a ser anexada a la Unión Soviética. O sea, para que vean ustedes, es un ambiente cruel, ¿no? O sea, cruel. Y que luego va a tocar vivir dificultades, pues por eso todo el odio que se va gestando, sobre todo, hay en ese ambiente de la iglesia rusa, un odio a veces en contra de la iglesia católica, bueno, contra la iglesia de Ucrania hoy en día, ¿no? Es realmente una situación muy, muy difícil. Bueno, resulta ser que va a ser martirizado cuando se encontraba en Vitebsk. Pues resulta que él está discutiendo con algunos ortodoxos que no estaban de acuerdo con él, pues, y entonces empezaron a golpearlo, lo dejaron sin conocimiento y luego pues el brazo derecho se lo atravesaron con una lanza y parece ser que le partieron el cráneo con un machete y al final le metieron un tiro. Y bueno, y lo arrojaron a un río. Fue canonizado en 1867 y como pues la fecha de su muerte es el 12 de noviembre, ahí se conserva la fiesta. Hay que orar mucho, hay que orar mucho por la unidad. No puede ser que sigamos separados. Yo le tengo miedo como historiador a que lleguemos a celebrar 1000 años de separación. Me parece que sería ridículo. Eso sería ir en contra de la voluntad del Señor. Hay que orar a San Josafat. Bueno, vamos, seguimos leyendo la carta a Tito, ¿no? Capítulo 2, versículos del 1 al 8, y luego nos saltamos del 11 al 14. Querido hermano, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos, bien cimentados en la fe, en el amor y la paciencia, que las ancianas asimismo sean respetables en su comportamiento, que se abstengan de murmurar y de tomar mucho vino, que con su buen ejemplo enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser sensatas, castas, sobrias, a cuidar bien de su hogar, a ser bondadosas y obedientes a sus maridos, para que nadie pueda hablar mal del Evangelio. Exhorta igualmente a los jóvenes a ser sensatos en todo y dales tú mismo buen ejemplo. Cuando enseñes, hazlo con autenticidad y dignidad, con un lenguaje sano y irreprochable, para que los adversarios tengan que retirarse al no poder decir nada malo de nosotros. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la irreligiosidad y a los deseos mundanos, para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Varios elementos. Lo resumo en 5 cosas. Primer punto. Enseña la sana doctrina. Punto. Ahí está la clave de todo, ¿no? Esa sana doctrina que va desde el momento en el que hemos recibido la fe hasta la venida del Señor Jesús. Esa es la segunda cosa, ¿no? O sea, que vivamos de tal manera, ya desde ahora, de una manera que nos alcance eso que esperamos, la gloriosa venida de Dios nuestro Salvador, de Cristo el Señor, que es nuestra esperanza. Tercer elemento que me parece fundamental, los consejos a los ancianos, a las ancianas. Ustedes dirán, padre, pero qué barbaridad, las ancianas les dicen que no beban tanto vino. Bueno, parece ser que el vino de Creta era muy bueno, en la antigüedad era muy, muy famoso. Bueno, no serán los ancianos más bien los que beben más que las ancianitas. Bueno, igual el asunto es a los jóvenes, para que eduquen a las jóvenes, para que eduquen a las mujeres que se casen, para que hagan eso. Todo eso todos son valores humanos. Ahora, el valor más subrayado es la sensatez. Ya se fijaron, la sensatez, insiste, sensatez, que sean sensatos, que sean sensatas, que sean sensatos. Y lo venimos escuchando desde ayer, ¿no? Yo ya les digo que a mí me parece que hay mucha insensatez entre nosotros. A veces el sentido común es el menos común de los sentidos. La gente no usa el sentido común, no pensamos en los otros, no tenemos la capacidad, vamos conduciendo nuestro vehículo y vamos como que si fuéramos solos en la calle.
Con solo nosotros ahí, no nos importa el que la izquierda, la derecha, nos estacionamos de la peor manera posible, nos parqueamos, decimos en mi país. Es una cosa horrenda esto. No tenemos sensatez, no tenemos sentido común, nos falta mucho esto, ¿no? Y quinto, me parece que es importantísimo lo que le dice a Timoteo, tú mismo dales el ejemplo, para que nadie hable mal del evangelio. O sea, aquí no lo hacemos para aparentar, no lo hacemos para quedar bien con nadie, pero hagámoslo con amor. Vivamos nuestra fe de tal manera que esa esperanza que tenemos en la venida de nuestro Señor, cada día lo vivamos con la sana doctrina y con mucha sensatez, siendo ejemplo para los demás. El Evangelio, Lucas, capítulo 17, versículos del 7 al 10. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, ¿quién de ustedes si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños le dice cuando éste regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer? No le dirá más bien, prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba, después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta traducción mexicana simpáticamente quita lo de siervos inútiles, pero eso es lo que dice el término, ¿no? Angerion se dice en griego. Sí, bueno, pues lo digo para que quede claro, para que quede constancia. Vamos, entonces vamos por partes. No se trata aquí de un tratado de buenas costumbres, de buenos manejos, de buen trato laboral hacia los empleados. Recuerden que utiliza la palabra dulos, que es siervo, algunas veces se traduce también por esclavo. ¿Quién se ha presentado como el siervo? El Señor Jesús. De hecho, lo va a decir en el mismo Evangelio de Lucas. Yo estoy entre ustedes como el que sirve, yo soy el servidor de todos. Ok, segundo elemento que me parece fundamental. Aquí no se trata de un relato, insisto, en el que está, qué barbaridad, este amo, este patrón, qué bárbaro, qué verá cómo abusa del empleado. No, evidentemente no debe haber abusos para ninguno de los empleados. Nunca, nunca jamás se les debe tratar con la dignidad que merecen. Claro, siendo exigentes en el momento en el que toca hacerlo, pero sin faltar jamás a la caridad. Eso sería la cosa más absurda y ridícula para una persona que tiene, no tenemos esclavos, ¿no? Pero tenemos personas bajo nuestra responsabilidad y debemos tratarlas, ¿no? Con este tipo de abuso. ¿A dónde apunta? Así, la clave de todo esto entonces, a que no andemos buscando premios. Somos servidores, igual que Cristo. Así que por lo tanto lo nuestro no es ver qué ganamos, sino por eso lo de Ajerón es decir, no es que no es capaz el siervo, no es que no tiene habilidades. La inutilidad en este caso no se trata de eso, sino que se trata más bien de esa actitud de hacer las cosas por amor, de hacer las cosas no por un premio o en nuestro mundo hoy en día, no, hacemos las cosas para ver qué conseguimos, qué ganamos, qué alcanzamos, nos hacemos de amistades por lo que nos pueden beneficiar, por lo que nos pueden dar, ¿y cuánto me van a dar? Eso es la pregunta, ¿no? Voy a hacer esto, ¿cuánto me van a dar? En la iglesia, imagínense ustedes lo doloroso que es cuando encontramos personas que miran todo como un empleo. Y entonces estamos empleados y hay que pagarle para que usted dé una catequesis. Yo creo que ahí estaríamos mal, ¿no? Se trataría entonces de ordenar la vida en función de ser conscientes de hacemos las cosas por amor, como las ha hecho el mismo Señor Jesús. Entonces, más que inútiles en este sentido es, somos siervos, no somos más que siervos. Así que por lo tanto lo nuestro es servir y nuestra alegría debería de estar en eso, en saber servir y servir bien. Les invito a hacer oración. Señor, merece la pena decir la verdad. Trae cuenta renunciar a caprichos. Tiene sentido ser generoso y compartir. ¿Qué voy a recibir por ser buen cristiano? ¿Qué me vas a dar por seguirte? A veces siento, Señor, que no merece la pena, que es mejor buscar únicamente mi interés, dejar de sentir los problemas de los demás y vivir la vida alegremente, sin renunciar a nada. Así lo siento y no me gusta esa sensación. Sé que tú das el 100 o el 1000 por uno, incluso el 100 por cero o el 1000 por nada, que tú pagas sin saber si vas a recibir algo. Pero a veces no lo siento así, Señor, y te pido que me ayudes a experimentarlo. Señor, ayúdame a comprender y a sentir que amar y servir a los demás es un regalo, que vivir en la verdad es una gracia tuya, que tú haces posible mi esfuerzo y mi renuncia, que seguirte y estar a tu lado es el mejor don, que somos pobres siervos y solo hemos hecho lo que debíamos. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Josafat, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.